En este video vamos a aprender qué dice la Biblia acerca del trabajo. Para esto nos vamos a basar en Génesis 2:15. Dice la Biblia: «Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase». Este pasaje está en el contexto de la creación. Y cuando en Génesis 2:15 nos dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, hace referencia a Adán. Pero no solamente a Adán, sino también a Eva. Ahora, es interesante que la Biblia diga que Dios puso al hombre en el huerto o en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, esto hace referencia al trabajo, porque ya desde el principio Adán tenía que estar en el huerto para labrarlo y para guardar el huerto. Entonces, tenía dos responsabilidades de las otras más que Dios le dio. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en estas dos responsabilidades que se podrían traducir como trabajo. ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo? ¿Cómo debemos ver los cristianos o hijos de Dios el trabajo? ¿Qué opina Dios acerca del trabajo? Y algunas consideraciones que podemos tener el día de hoy. Bien, comencemos entonces con este pequeño estudio. El trabajo siempre fue parte de la vida del hombre. Vemos que desde la creación de Adán y Eva, Dios ya les asignó que ellos cumplan una responsabilidad, que ellos realicen un trabajo. Y a lo largo de la historia podemos ver que el hombre y la mujer siempre han trabajado. Civilizaciones enteras se han construido, ciudades enormes también han sido levantadas gracias al trabajo del hombre. Y la economía se mueve en base al trabajo que el hombre realiza. Entonces, el trabajo siempre ha sido parte de la vida del hombre. La palabra trabajo proviene del latín que significa tripalium. Y el significado de esto es yugo para azotar a los esclavos. Entonces, antes se usaba esta palabra trabajo para hacer referencia al yugo que los amos usaban para azotar a los esclavos. Luego, con el tiempo, ha ido cambiando un poco el significado hasta darse el origen de la palabra que nosotros conocemos ahora como trabajo. Podemos mencionar también algunas curiosidades acerca del trabajo. Primero, un espacio de trabajo bueno te va a hacer más productivo. Entonces, si el espacio donde tú trabajas es bueno, es ordenado, es limpio, etc., entonces esto te va a ayudar a que tú puedas ser más productivo en tu trabajo. También otra cosa interesante es que las distracciones que nosotros tenemos en el trabajo muchas veces reducen la energía que nosotros vamos a aplicar al trabajo. Y esto mayormente lo vemos en los dispositivos electrónicos. Es por eso que en muchos centros de trabajo se prohíbe lo que es el uso de celulares para que los empleados estén más concentrados en la hora de trabajo y sean mucho más productivos. También el descanso en el trabajo estimula la creatividad, y esto es algo que quizás muchas personas no lo aplican, a menos que sean independientes, o muchos de nosotros no lo aplicamos porque estamos muy ocupados con las cosas cotidianas de la vida. Pero en Japón esto se ha vuelto como una realidad. Les dan un espacio a los empleados para que ellos puedan descansar, obviamente no horas, sino unos minutos, y puedan relajar ya sea el cuerpo, la mente, y esto estimula lo que sería la creatividad y también les ayuda a ser más productivos. Todos sabemos que después de una siesta el cuerpo recupera un poco las energías si es que estamos muy cansados, ¿no? Entonces la siesta no debe ser horas de sueño, sino algunos minutos. El frío también afecta el trabajo. ¿Por qué? Porque gastas energía para poder calentarte. Tu cuerpo necesita estar caliente, ¿no? Entonces gasta la energía que tiene y esto hace que el cuerpo pueda calentarse. Entonces por eso que de alguna otra manera afecta el trabajo que tú haces. Para algunos el trabajo es una maldición, ¿no? No es una bendición y tampoco es algo que puedan hacer. Algunos dicen, por ejemplo, que en el jardín del Edén, Adán y Eva no tenían trabajo. Entonces lo que ellos hacían es disfrutar de las cosas que Dios había creado, disfrutar del paisaje, el agua, la naturaleza, las frutas, etc.
y Dios no les ha puesto en el jardín del Edén para trabajar. Pero esto es totalmente falso, porque nosotros vemos en Génesis 2:15 que cuando el Señor puso al hombre y a la mujer dentro del huerto del Edén, Él ya les dio trabajos y responsabilidades para que ellos puedan cumplir. Si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y nos ponemos a analizar un poco lo que habla ahí, vemos que en el cielo también va a haber trabajo. Dice que nosotros, algunos van a ser reyes y un rey tiene responsabilidades. Algunos van a ser sacerdotes y los sacerdotes tienen trabajo y responsabilidades que cumplir. En la nueva tierra, después de la batalla del Armagedón, la Biblia dice que de las armas se van a hacer herramientas, palas, picotas para poder trabajar y labrar la tierra. Entonces, el trabajo forma parte de nuestra vida. Jesús también lo mencionó, dijo que hasta el día de hoy mi Padre aún trabaja, ¿no? Y yo también trabajo. Entonces el trabajo forma parte de nuestra vida. Sin embargo, en el pasaje de Génesis vemos que Dios les dio un trabajo a Adán y Eva que sería labrar y guardar lo que es la tierra. En Juan 5:7, como lo mencionábamos, Jesús menciona estas palabras: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces son las palabras de Jesús. El trabajo no puede ser considerado por los hijos de Dios como una maldición. Entonces nosotros fuimos creados en parte para trabajar. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca del trabajo, porque ahora el trabajo parece que por las nuevas generaciones tiene otra perspectiva, ¿verdad? Ahora vemos tanta información en Internet que se les dice a los jóvenes, incluso a las personas adultas, que ya no deben trabajar, que si no deben quizás cultivar sus conocimientos para que ellos puedan descansar y el dinero pueda trabajar para ellos, ¿no? Otro consejo también que se les da es que hagan inversiones grandes y esas inversiones produzcan mucho dinero y ellos se dediquen simplemente a vivir la vida. Entonces nosotros podemos ver que el mundo realmente muestra una vida sin trabajo o tratamos de deshacernos en parte del trabajo, ¿no? Entonces también se ha acusado a muchos inmigrantes, por ejemplo, que no quieren trabajar, sino simplemente quieren vivir quizás de la caridad o la limosna. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del trabajo? En Colosenses 3:23 nosotros vemos el primer consejo que la Biblia nos da. Dice, realicen su trabajo de buena gana, como para el Señor. Entonces el trabajo que nosotros debemos hacer, dice, primero tiene que ser de buena gana. No podemos hacer un trabajo con mala gana, por así decirlo, ¿no? Sino el trabajo que nosotros enfrentamos debe ser ejecutado con una buena actitud, debe ser ejecutado con energías, debe ser ejecutado quizás con una mente positiva. Por eso dice, el trabajo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor. Entonces, nosotros debemos considerar que lo que estamos haciendo, pensar y decir, esto lo estamos haciendo como para mi Dios. También en Proverbios 16:3 nos dice, pon tu trabajo en las manos del Señor y tus proyectos se cumplirán. Entonces, nosotros debemos descansar el trabajo en las manos del Señor. Es verdad que el hombre hace su parte, pero también confiar que el Señor va a hacer su parte. Él bendice a las manos que trabajan, ¿no? Por eso dice que el trabajo más la confianza en el Señor va a hacer que nuestros proyectos se cumplan. También la Biblia menciona que el trabajo honrado y el ahorro son muy importantes. No solamente debemos trabajar en nuestra vida, sino también debemos ahorrar. En Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. El que ahorra o el que ahorra poco a poco se enriquece. Es un consejo que el libro de Proverbios nos da. Y este consejo viene también de parte de Salomón, que era el hombre más rico de todo el mundo y uno de los hombres más sabios del mundo. Entonces, este consejo es importante. ¿Por qué? Porque primero habla del dinero mal habido. Hoy en día se fomenta mucho esto, ¿no? De ganar dinero sin esforzarse, de ganar dinero por medio de la corrupción o de obtener riquezas, no importa el medio el que tú uses, lo importante es conseguir lo que son las riquezas o el dinero. Pero sin embargo, la Biblia nos llama a cambiar esta mentalidad,
dice que el dinero mal habido se va a acabar pronto. Es por eso que vemos a muchos ladrones que quizás han robado mucho dinero que al final terminan en la miseria, ¿no? Entonces, el dinero debe ganarse de una buena manera. Y también nos menciona la importancia del ahorro. No solamente es ganar, sino también ahorrar para los conflictos que nosotros quizá podemos tener más adelante. En la vida, nosotros no controlamos qué cosas nos van a pasar. Podemos caer enfermos, podemos necesitar una cirugía urgente, podemos tener la necesidad de comprar un medicamento que es muy costoso, etc. Entonces, para la vida debemos ahorrar. Y si gracias a Dios no nos pasa ninguna de estas cosas, nuestro dinero va a ir incrementando poco a poco y lo que va a hacer es enriquecernos a nosotros. Es cierto que hoy en día muchos trabajos van a desaparecer. Hay un artículo que salió en internet que habla acerca de esto y dice que algunos empleos van a desaparecer por el auge de la inteligencia artificial. Y nosotros, si no somos quizá muy viejos, vemos que el mundo cambia constantemente y muchos empleos que antes quizás se pagaban muy bien, ahora no existen. O muchos empleos que antes existían, ahora son empleos extintos, ¿no? Entonces nosotros debemos ir aprendiendo constantemente, adaptándonos al mercado laboral constantemente. Algunos empleos que van a desaparecer, según este estudio, son los telefonistas, los reparadores de relojes, también los cajeros bancarios y algunos trabajos que son repetitivos porque estos trabajos van a ser automatizados por los robots, la inteligencia artificial, etc. Entonces, no solamente debemos trabajar como para el Señor, sino también debemos ocupar nuestra mente y el tiempo que nosotros tengamos, quizás un tiempo de ocio, para continuar estudiando y para continuar avanzando quizás en nuestros conocimientos. También en Proverbios 12:24 dice, la mano trabajadora gobernará y el perezoso será esclavo. Entonces el Señor ofrece una recompensa a las personas que trabajan o que son trabajadoras. Estas personas que son trabajadoras van a estar sobre los perezosos. Y los perezosos, como no trabajan, no pueden generar dinero, dependen muchas veces de los demás, ellos van a ser esclavos. Entonces, allí la importancia del trabajo. Los alemanes, por ejemplo, son muy responsables y también muy disciplinados, ¿ya? Ellos valoran mucho el trabajo y nunca llegan tarde. Entonces, tienen esa fama de siempre estar puntual. Y a veces no pueden entender un poco a lo que son los países de Latinoamérica porque tenemos esa mala costumbre de llegar tarde siempre a cualquier sitio. En cambio, los alemanes no. Y vemos que los alemanes tienen muchas empresas que son exitosas y conocidas hasta el día de hoy. De las más conocidas podemos decir BMW, Bosch, Volkswagen quizás, o Siemens son las más conocidas quizá. Entonces, debemos aprender algo también de estos países respecto a la disciplina y al trabajo. También en Tito 2:9 dice que los trabajadores no sean respondones y que demuestren ser dignos de toda confianza. Dos consejos que nos da la Biblia. El primero dice que no sean respondones. Nadie quiere a un empleado que aparte haga mal su trabajo y que aparte de eso sea una persona respondona, ¿no? Sino un empleado debe tener un respeto a la persona que le está empleando, ¿no? Es verdad que muchas veces no nos gusta que nos corrijan, o nos llamen la atención, o nos den un feedback o un consejo para poder mejorar. Siempre nos gusta quizás justificarnos, ¿no? Que tal persona se ha equivocado, que no he sido yo, etc. Pero la Biblia dice, no sean respondones. No significa que frente a una injusticia no puedan hablar, significa que no sean groseros. También la Biblia dice que demuestren ser dignos de toda confianza. Muchas veces dentro de los trabajos existen un montón de anécdotas de personas que decían ser de confianza, pero en realidad terminaron siendo ladrones, ¿no? O robaban un poco del dinero de aquí, o robaban algún objeto del trabajo, o se metían en actos de corrupción, etc. Entonces la Biblia y el consejo para los cristianos es, sean dignos ustedes
de confianza. Y de esta manera van a poder escalar quizás en el trabajo que ustedes están realizando, porque los jefes o la empresa donde ustedes están trabajando les van a considerar personas de bien y van a poder confiar más en ustedes y darles cargos aún más altos. También en 1 Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses 3:10 la Biblia nos dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no? Es un consejo entonces que la Biblia nos da. Entonces, los hijos de Dios no deben ser flojos. Hay otro pasaje que la Biblia habla que dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, no puede existir un cristiano que esté echado o durmiendo todo el día, que no quiera trabajar, que haga que sus hijos trabajen por él o que su esposa trabaje por él, etc. Todos los hijos de Dios deben trabajar porque el Padre Celestial trabaja y nuestro Señor, que es Jesús, aún trabaja. Entonces, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Muchas veces no entendemos que las cosas no nos pertenecen a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que todo lo que tenemos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y que nadie nos ha ayudado a conseguir quizás las cosas que ahora tenemos. Entonces, por ende, muchas veces no queremos compartir con los demás. Pero sin embargo, debemos entender que todas las cosas provienen de Dios y debemos dar gracias. Si nosotros vemos los animales, por ejemplo, ellos son bendecidos con muchas cosas que Dios ha creado para que los animales puedan vivir en estos ecosistemas y puedan ser parte de todo este ciclo de vida. Entonces, nosotros debemos entender que sin la ayuda de Dios, que nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da la vida cada día, no podríamos trabajar. Entonces, primero debemos ser agradecidos con Dios por el trabajo que Él nos da. Señor, te doy gracias en este día, porque tú me bendices con un trabajo. Señor, te doy gracias porque tú aún me permites respirar, me das salud para que yo pueda trabajar, mantener a mi familia. Señor, te doy gracias porque eres bueno, ¿no? Porque has provisto para mí el pan de cada día, etc. Entonces nosotros debemos ser agradecidos con Dios y no pensar que nosotros con nuestras propias fuerzas hemos ido construyendo una casa, comprado un auto, mantener a nuestra familia o sacar a nuestra familia de vacaciones, etc., sino primero darle y reconocer que sin Dios no somos nada. Y aquí nosotros podemos ver que Adán y Eva no crearon el jardín del Edén, sino que fueron puestos por Dios en el jardín del Edén. Entonces el Señor construyó, diseñó o creó el jardín del Edén y puso allí al hombre y la mujer. Esto nos habla de dos cosas. Primero, que el hombre tiene responsabilidad del lugar donde vive. Nosotros, como hijos de Dios, somos responsables de nuestro planeta. Somos responsables de la creación. Entonces, como hijos de Dios, no podemos ni contaminar, ni quizás ensuciar el mundo, ni destrozar la naturaleza, ni matar animales por placer, etc., sino debemos ser administradores de este mundo y debemos ser buenos administradores. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios pone muchas cosas a nuestra disposición y de esas cosas un día nos va a pedir cuentas cuando estemos delante de Él. Algo más que nosotros podemos mencionar es que el Señor nos ama tanto y nos ha dado muchas cosas en abundancia y por eso debemos darle gloria a Él. ¿Dónde nos puso Dios? Tenemos una familia, tenemos un empleo, tenemos talentos, tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, etc. Si Dios nos puso en algún lugar en esta vida, el Señor nos dio un trabajo. Y de ese trabajo, Él espera que nosotros le demos resultados. Y por amor a Él, nosotros trabajamos para el Señor. No solamente trabajamos para nosotros mismos, sino trabajamos para las personas, pero en especial trabajamos para nuestro Señor, ya sea enseñando la Biblia, yendo a visitar enfermos, orando por los demás, compartiendo el Evangelio, etc. Trabajamos por los demás. ¿Dónde nos puso Dios? Demos gracias y trabajemos por los demás. Con las cosas que Dios
nos ha dado, debemos hacer dos cosas. El Señor nos da las cosas en abundancia. Y lo que el Señor espera de nosotros es que nosotros podamos cuidar las cosas que nos ha dado. Es decir, cumplir una responsabilidad. Si el Señor nos dio una familia, nosotros debemos cumplir la responsabilidad, ya sea si somos hijos, si somos padres o si somos esposas, ¿no? Entonces debemos cumplir esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. También cuidar aquello que el Señor nos ha dado. También la Biblia dice que puso al hombre para que labrara la tierra. Esto significa hacer un servicio, es decir, servir. Y el mejor ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo, quien Él mismo dijo, yo no estoy aquí o yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Y Él durante su vida, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que sirvió a muchas personas durante toda su vida. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos seguir el mismo ejemplo.